ya estamos, y yo estoy muy feliz, y nosotros ya estábamos aquí felices, recomendándonos libros con nuestra invitada Lina Meruane, destacada periodista, crítica y escritora. ¿Cómo estás, Lina? Personalmente bien, nacionalmente e internacionalmente mal. Sí, está muy difícil. Y vamos a partir por ahí, ¿no? Porque tu más reciente publicación es Matarlo Todo, que es este libro súper doloroso. A mí, yo debo de reconocer que me costó leerlo, tuve que ir tomándome pausa. Sí. Y no sé, y me pasa al mismo tiempo que digo, ay, la piel tan delicada de una que está tan protegida aquí en Chilito, donde tengo un techo, donde puedo salir a la calle, donde puedo trabajar en lo que amo todos los días, cuando llevamos varios años de genocidio actual. Luego, en este libro, tú nos hablas de cómo básicamente este genocidio es la culminación de un plan de aniquilación de un pueblo completo para la ocupación de un territorio. Exacto. Y partimos, de hecho, ahí, ¿no? Tú escribes muy tempranamente, cuando empieza la invasión de Israel a Gaza, y inmediatamente tu primer artículo es poner en contexto esta invasión, ¿no? Entonces hablemos un poco de lo importante que era en ese momento, y todavía, ¿no? Entender que esto primero no es una guerra, y segundo es la culminación de un proceso súper largo. Bueno, sí. No sé si es la culminación, además, importante. Bueno, pero para algunos querría ser, digamos. Claro. Bueno, el libro es Matarlo Todo, es un libro que entiendo que te haya costado leer, porque a mí también me ha costado mucho escribirlo, en el sentido de que cada momento ha sido peor que el anterior, como que uno pensaba que no podía ser peor y ha seguido siendo peor. Sí. Entonces cada momento de entrar en los temas fue duro, y la verdad es que yo fui como recogiendo instantes de aceleración y agravamiento de esta circunstancia, y también de extensión del problema, porque lo que aparece como un problema de un momento y de un lugar, pronto creo que nos damos todos cuenta, esto yo ya lo sabía porque lo vengo trabajando hace muchos años este tema, pero lo empezamos a ver cómo en realidad está extendido y tiene ecos en el resto del mundo. Yo estaba en ese momento, he estado mucho tiempo en Nueva York, he estado mucho tiempo en España, y en cada lugar, y por supuesto en Chile, y en cada lugar me ha ido tocando de manera diferente, y esa es la escritura que recojo en este libro. Y de hecho, cuando compilé todos los textos que había escrito durante estos 2 años, me di cuenta de que era mucho más que un genocidio, que genocidio de alguna manera no refleja esto que yo quería transmitir, porque cuando pensamos en genocidio en realidad estamos pensando en la muerte o en la matanza de una gente, ¿sí? Y eso no es todo, es la matanza de todo. Y por eso pensé en este nombre, que es el omnicidio, que es matarlo todo. Y entonces, bueno, ahí estamos. Esto sigue. Hubo un declarado cese al fuego, sí, que consistió en yo paro y tú disparas, porque realmente los ataques no se han frenado, la hambruna sigue, los bombardeos siguen, los drones siguen, el ejército de ocupación sigue ahí. Realmente es una situación catastrófica, y además ahora estamos entrando en el invierno en Palestina, entonces realmente es feroz. Sí. Ahora, tú dices en uno de los artículos algo que a mí me llamó la atención, y a lo mejor porque uno vive en un mundo paralelo, ¿no? La idea de que Netanyahu ha sostenido a Hamas a lo largo del tiempo. Y uno dice, claro, pues si Hamas ha sido absolutamente funcional a este plan, ¿no? Claro, esto que yo lo digo con todo cuidado, pero también basándome en reportes del New York Times, que no es un diario pro-palestino. Claro. El New York Times rápidamente saca un artículo informando que Egipto había dicho que hacía un año les había informado al gobierno sionista de que iba a haber un ataque de Hamas, o se estaba preparando algo que tenía mala pinta, digamos. Y ellos lo desestimaron. Pero luego fue interesante, porque Israel dijo que eso no era verdad, y entonces Egipto respondió y puso todos los papeles sobre la mesa, toda la comunicación. Eso se puede buscar, de hecho, todavía en el New York Times, o por lo menos la última vez que yo lo busqué. Y también hubo otro informe del New York Times en el que aparecían mujeres que están en la guardia por fuera de Gaza y que vigilan hacia adentro, y que informaron que había movimientos raros en la zona. Eso también se desestimó. Entonces uno, claro, puede especular por qué se desestima
una información tan importante. Sí. Básicamente lo que parece que contestó Israel en su momento era algo así como que jamás no era capaz de un ataque verdadero. Ahora, la tercera información que es muy importante es que hubo muchos desvíos de fondos a través de Qatar hacia Hamás. Esto no es raro, porque por supuesto un poder como el poder israelí quiere dividir la fuerza política palestina. Claro. Y eso ocurrió bastante tempranamente con el cisma que ocurre entre la Autoridad Nacional Palestina, que es más colaboracionista, que quiere llegar a acuerdos y negociar, y que por lo tanto ha sido acusada de corrupción, y Hamás, que no negocia nada, aunque por otro lado claramente ha recibido fondos durante mucho tiempo, no ahora, pero a lo largo de por lo menos 10 años. Claro, porque es la excusa perfecta, ¿no? Y fue la excusa perfecta en este caso, pero a lo largo del tiempo también. Ahora, estaba pensando en el poder de la literatura, ¿no? Yo no entendí muy bien la ocupación hasta que leí un detalle menor. Ajá. De Shivli Adania. Adania Shivli. Adania Shivli. Y ese libro para mí fue una revelación porque me ayudó a entender lo que era un cotidiano. Claro. Porque uno dice, ya, es que la ocupación ahora no, la ocupación hace décadas y el tener que tener permisos para pasar de un lado a otro en un territorio pequeñísimo, además, ¿no? E históricamente palestino. Entonces, ahí hay una cosa que a uno, yo creo que estoy pensando en el poder de la literatura. Yo leí Palestina a pedazos, lo conversamos en su momento. Tú vienes escribiendo sobre Palestina hace muchísimo tiempo y también como poniendo los puntos sobre las i en torno de, ojo, esto viene pasando desde esta fantasía que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial, en que Francia e Inglaterra le dicen a ambos estados, va a estar todo bien, ¿no? Y desde ahí nunca ha estado todo bien. Entonces quería preguntarte, Lina, sobre el ejercicio de escritura en un momento de tanto dolor. Sí, y fíjate que a mí me cuesta escribir cuando estoy mal. Yo más bien soy la que escribe cuando está bien. Pero también hay una escritura que en el caso palestino surge por la desesperación y la rabia. Y ahí hay una energía de escritura y una motivación muy grande para escribir. Así fue como empecé a escribir el primer libro, que fue Volverse Palestina, sí, y que luego le fui agregando pedazos hasta que se constituyó en un libro gordito que se llama Palestina en pedazos. Entonces yo creo que sí, uno también va tramitando una serie de observaciones y de dolores a través de la escritura, que en el caso de mi escritura ha sido sobre todo de no ficción. Adania Shivli escribe una novela, claro, pero está basada en un caso real, que es el asesinato y la violación y el asesinato de una niña palestina, una joven, que es atrapada por el ejército de Israel. Es una novela impresionante, está muy bien documentada y tiene unos elementos de ficción que son realmente muy, muy poderosos, sobre todo en la segunda parte de ese libro. A mí me gustó mucho ese libro. No es que me informó de cosas nuevas, porque estoy muy informada, claro, pero es una novela muy potente y muy conmovedora, que a mí de hecho me recordó al extranjero de Albert Camus, porque si recuerdas hay un sol impresionante que quema los cuerpos, ¿no? Hay una herida que sangra, hay una cosa que es como bastante ominosa, ¿no? Que también está en esa novela increíble de Albert Camus, El extranjero. Sí, pero pensaba desde dos lugares, ¿no? Desde quien lee, y claro, yo no estoy tan informada, yo no tengo, que sepa, probablemente sí, Sangre Palestina, pero hay algo en el poder que tiene la literatura de no solamente informar, sino también conmover, ¿no? Sí, y a mí, exacto, con esa obra me conmovió mucho. Leí Volverse Palestina, después también leí, porque conversamos en ambos momentos, ¿no? Sí. Palestina en pedazos, y ahora con Matarlo Todo también me pasó como esta cosa que se va juntando y se va juntando, y yo pensaba, alguien que viene escribiendo tanto tiempo sobre esto, y como de alguna manera viene advirtiendo, también en Zona Ciega también hablas de Palestina, es otro libro que a mí me encanta, me duele mucho, además porque lo escribiste poco después o mientras la revuelta en Chile y el ataque a los ojos de las personas. Y claro, entonces pensaba en el poder de la literatura para conmover a alguien que no está dentro, y pensaba en el poder de la literatura para dar cuenta de lo que está pasando. Tú citas a muchos poetas palestinos en Matarlo Todo. Cuéntanos respecto a ese ejercicio, no sé si de catarsis, de testimonio puede ser. Bueno, es que todas esas cosas yo creo que no la podemos poner en un solo lugar. Por un lado, es importante escribir para dar cuenta de lo que está sucediendo, porque aquí también hay todo un trabajo de manipulación del lenguaje que consiste en el silenciamiento de la realidad.
Entonces escribir también es una manera de testimoniar y de resistir, de oponerse a ese silenciamiento y a esa borradura de la historia, que también es algo que se busca en este matarlo todo. Ujú. Hay un matar la verdad, un matar el relato. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado también hay un ejercicio, bueno, de catarsis parcial, Sí. porque como esto sigue ocurriendo, no es que estamos haciendo catarsis de algo que ya terminó, Claro. sino que estamos haciendo una especie de acompañamiento más Ujú. que de catarsis, ¿no? De doler juntos. Sí. Y entonces eso también está ahí. Y luego la cuestión de transmitir la conmoción, que significa estar atenta a este problema. Y bueno, también está el ejercicio literario, que es buscar formas de contar esto para que la forma misma no se gaste. Por eso en este libro hay un cuento de ciencia ficción, Ujú. que resulta que está cumpliéndose, que es lo más raro. Es un cuento que yo empecé a escribir hace 10 años, que se publicó en una versión corta y luego hay una versión larga que terminé de escribir para este libro, y que es el momento en que parece que se fuera a cumplir eso que está de alguna manera imaginado en la ciencia ficción. Y hay un poema. Pero no solo eso, sino que también hay una cosa que yo no había hecho nunca en un libro mío, que era introducir cada uno de esos textos para explicar cómo fueron escritos, por qué, Ujú. y qué pasó con ese texto, quién Ujú. lo publicó, quién Sí. no lo publicó, y por qué no lo publicó, y por qué yo sospecho que hubo instancias de censura, ¿no? Ujú. O de miedo de publicación. Entonces, eso también es algo que yo no había hecho en mi escritura anterior, y son las maneras en que yo voy buscando abrir los temas y también refrescar un poco la manera de acercarme a esos temas. Ahora, dejar ese dato, ¿no? Ese relato respecto a qué se publica y qué no se publica también es parte del relato. Por supuesto, pero nunca me había pasado que yo necesitara hablar de ese contexto de escritura. Pero en esta circunstancia tan feroz tenía que hablar sobre lo que pasó Ujú. y quién aportó y quién echó para atrás la cola, digamos, Sí. y quién hizo oídos sordos y quién directamente no me publicó y luego no me contestó y nunca supe por qué. Ujú. Entonces ahí tengo que especular. Pero sí, todo eso es parte del contexto de esta escritura. Es mucho más que lo que se escribe y es mucho más que lo que está pasando. Es cómo se organizan los poderes mediáticos, literarios, políticos, económicos, en relación con estos temas. Sí, y qué es lo que queda, ¿no? Porque quería cerrar, porque por supuesto, matarlo todo nos da para conversar horas y horas. Lamentablemente es algo que sigue, vas a seguir escribiendo. Está muy difícil, pero pensaba en esta idea del omnicidio que tú instalas en el libro, ¿no? De querer hacer desaparecer todo. Uh-huh. Y conversábamos de eso con la Dalal Halabi cuando vino a hablar de su último libro de cocina, que esta no es tan palestina como el anterior, Uh-huh. pero hablábamos de la imposibilidad de hacer desaparecer una cultura. Uh-huh. Porque tú puedes matar los cuerpos que habitan un territorio, puedes torturar, que es lo que ha estado pasando, ¿no? Puedes, como tú dices en el libro, hacer estallar los hospitales, quitar todo tipo de alimento, pero también de las materialidades que se requieren para sanar, para vivir, pero la cultura sigue viva, la cultura palestina va a sobrevivir. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es, por ejemplo, destruir todos los archivos, como se hizo con el Archivo Histórico Palestino muy temprano, y destruir los museos, las instancias educativas, Uh-huh. todo eso. Cuando muere la gente, muere la cultura. Pensemos que la cultura viene de la idea de un cultivo, Sí. ¿no? De un estar juntos también. Entonces, claro, se puede matar la cultura en un lugar. Es verdad que hay una diáspora enorme de palestinos fuera, que seguimos militando nuestra cultura y que en el caso de Dalal, ella sigue transmitiendo saberes culinarios. De hecho, yo tengo su libro y lo uso porque me encanta, y además porque es fácil de usar y es lindo celebrar la cultura comiendo cosas ricas, digamos, que uno ha hecho con amor. Pero claro, sí, o sea, la cultura es difícil hacerla desaparecer, sobre todo cuando hay una diáspora tan potente que sigue aprendiendo el árabe, que sigue leyendo sobre la cultura, ejercitando su propio hacer. Como una resistencia también. También, por supuesto, sin duda. Ahora, bueno, queremos invitarles a que es doloroso, pero también no nos podemos hacer, o sea, eso está pasando, eso nos está pasando a todos, no solamente a las palestinas y palestinos, ¿no? Y a sus descendientes. Esto nos está pasando al mundo y hay una frase que aparece ahí de uno de los filósofos o poetas que tú citas y que dices que con este genocidio también muere nuestra idea civilizatoria de Occidente. Uh-huh.
Y yo lo he pensado un montón, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya la ONU no tiene ninguna relevancia? La ONU, que se creó exactamente para esto, Exacto. no tiene ninguna Y la relevancia. Corte Internacional. ¿Qué mundo nos queda? Ujú. Y yo creo que eso es lo que nos debería preocupar a todos y todas, más allá de la empatía, ¿cierto? Y de la solidaridad humana, el humanismo básico de reconocer la dignidad del otro, sino también decir, esto es peligroso para todos y todas. Bueno, esto lo estamos viendo además con el auge de las ultraderechas en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, digamos, porque era supuestamente el imperio de la democracia que dictaba norma, y ahora la norma que dicta es la norma de la eliminación de, no sé, de botecitos en Venezuela que no sabemos ni quiénes son, porque no es que los agarraron y los pusieron en un juicio, sino que directamente asesinarlos a todos sin preguntarles ni quiénes son. Y hay muchas dudas sobre realmente quiénes son, ¿no? O todo lo que se está haciendo con el recorte brutal de las ayudas del Estado, ¿no? Todas esas cosas nos competen a todos y son discursos que se están instalando con mucho poder en Estados Unidos, en Europa, en Argentina. Y aquí estamos. Exactamente. Por eso, leer Matarlo Todo como un reconocimiento de la historia, como información de contexto, como necesitamos dolernos, detenernos, mirar ahí. Y voy a hacer un link porque me quedan, nada, ya me pasé, pero no importa, igual le vamos a dedicar 5 minutos por lo menos a Andar la Tierra, que vas a estar presentando mañana en la Feria de Remate de los Libros, que aquí yo estoy diciendo el mejor panorama este fin de semana, pasa un montón de cosas, pero ese para mí es el favorito. A las 7 vas a estar, a las 5. A las 5. Andar la Tierra recoge poemas, artículos, crónicas, ensayos y cartas de Gabriela Mistral, con un prólogo que a mí me ayuda un montón para poder entender, escrito por Lina Meruane. Y quería preguntarte, ¿cómo fue también para ti? Tú hablas de eso en el prólogo, pero descubrir estas otras Gabrielas de las que tampoco sabemos. Bueno, creo que lo que voy a decir no tiene ninguna originalidad porque ya lo vienen diciendo todas las lectores y lectoras de Mistral, y es que Mistral verdaderamente es una escritora infinita. Entonces uno va recorriendo pedazos y descubriendo una nueva Gabriela, que en este caso de este libro de Fondo Cultura que se llama Andar la Tierra, es la Gabriela viajera. Y a mí lo que más me encantó de esta Gabriela es que es una Gabriela de doble cara. Por un lado, la cara privada en la que se queja de su cuerpo, que le duele el corazón, los riñones, que no ve nada, etcétera, etcétera, que es muy divertida, que es perezosa según ella. Y esto en lo privado, en sus cartas privadas. Pero luego en su despliegue público es una celebradora del paisaje, de la ciudad chica, de la ciudad antigua. Y es una escritora que repite esta palabra hermosa que es el maravillamiento. Que es linda palabra. Sí, porque ella además es muy inventiva en su lenguaje. Entonces realmente fue muy lindo encontrar a esta Mistral que privadamente sufre el viaje y el constante visiteo, otra palabra inventada, pero que al mismo tiempo es capaz de celebrar la maravilla del paisaje. Y eso también ver a través de sus ojos maravillados, es realmente una experiencia hermosísima. Ahora, para cerrar, Lina, pensando en todas esas cartas y en todos esos artículos que están reunidos en Andar la Tierra, porque además Mistral escribió entre guerras, escribió en guerras, entre guerras. Pasó por España para ayudar a sacar ciertos republicanos de los de antes. ¿no? Y tú revisaste, editaste, leíste con atención esos textos. ¿Qué sientes tú que Gabriela tiene para decirnos hoy día frente a este contexto tan hostil en que habitamos? Bueno, Gabriela Mistral se le ha cuestionado su feminismo, por más que yo insisto en que sí es feminista, porque no adhería a ciertas líneas del feminismo, pero era una mujer muy preocupada por las mujeres y por la situación de las mujeres. Y por la situación interseccional de los mestizos, de los indios, de las personas negras. O sea, de hecho, esa era su crítica al feminismo. Sí, claro, de la pobreza. Entonces también se preocupó por los hombres, o sea, no tenía un mujerismo. Y entonces Gabriela Mistral llega a Madrid de cónsul honoraria porque no le pagaban, o le pagaban unos recortes, digamos. Entonces por eso escribía tanto. Sí. Para ganarse la vida. Y entonces llega a Madrid y tenía mucha oposición en Chile, que en ese momento apoyaba el franquismo, el gobierno chileno.
y le hacen pública una carta en la que se revela que Gabriela Mistral, que está de cónsul, es completamente antifascista. Y eso le genera problemas y le significa tener que salir hacia Portugal, tener que dejar ese puesto. Pero Gabriela Mistral no es una mujer que se vaya a amedrentar, y es una mujer que sigue adelante, y eso me parece que es un gran ejemplo, un gran modelo, sigue adelante y trabaja para rescatar a los intelectuales, escritores y personas de bien que están amenazadas por el régimen franquista. A ella no se le ha reconocido bien esa historia, se le ha reconocido a Neruda solamente, y de hecho yo estoy escribiendo sobre ese momento mistraliano. Ahí sí. Estoy atrapada por Mistral. Me encanta. Yo también estoy escribiendo algo al respecto. Bueno, vamos a seguir las invitaciones. Entonces, mañana a las 5, ahí en Paseo Bulnes con Tarapacá, se va a presentar Andar la Tierra. Va a estar ahí Lina Meruane también para firmar los libros que ustedes quieran. De verdad, se los recomiendo. Es una belleza de libro, editado por nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de mujeres en política y del amedrentamiento mediático que están sufriendo y la retirada de mujeres de los espacios públicos a propósito de eso, con la directora de la Escuela de Periodismo, Alejandra Riveros, que ya está acá.